quiero hablarles esta mañana de el Dios de las oportunidades. De eso le quiero hablar esta mañana, del Dios de las oportunidades. ¿Por qué? Porque como lo dijo Jesús en Mateo, toda la eventualidad que iba a suceder, y le dijo, y este es el principio de dolores, le dijo. Y aún no es el fin, esto es principio de dolores. Capítulo 7, versículo 11, lo leemos, acá lo tenemos en la pantalla. Vamos a meditar unos 30 minutos y al final vamos a orar, hermano, y vamos a orar con nuestro corazón. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Eso es lo humano que Salomón podía hacer. Y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, que dice la Biblia, fue prosperado. Quiere decir que Dios es bueno y todo lo que prendemos en su nombre y Él está con nosotros. Y apareció Jehová, dice la Biblia, a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso tiene que ver con quitar Dios la bendición sobre la tierra. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, eso tiene que ver con una crisis económica, porque la langosta destruye los cultivos. O si yo enviare pestilencia a mi pueblo, eso tiene que ver con enfermedades. Versículo 14. Dios le da la medicina a Salomón para que la aplique en una circunstancia de esa magnitud. Si se humillare mi pueblo, dice él, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y dice el verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Hemos titulado el mensaje para esta mañana, el Dios de oportunidades. Una oportunidad no es más, oiga esto, que volver a darnos el privilegio de haber recuperado lo que estaba perdido. Esa es una oportunidad. Tener la oportunidad de volver a encaminarnos en el diseño especial o en el trato y en la relación que teníamos con Dios. Usted no me va a dejar mentir que muchas veces nos pasa en los matrimonios que nos acomodamos, nos pasa en los matrimonios que nos confiamos, nos pasa en los matrimonios que nos aclimatamos, se pudiera decir, y nosotros decimos, no, si ahí está mi esposa, ahí está, no, si mi esposo, ahí tengo este viejo, no, si ahí mis hijos, ahí están. Pero como dice un dicho que nosotros tenemos en El Salvador, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nosotros estamos a punto de entrar, oiga esto, a una crisis espiritual sin darnos cuenta, porque muchas veces este privilegio que tenemos de congregarnos, este privilegio que tenemos de estar en comunión con todos ustedes, estamos a punto casi de verlo que va a desaparecer y algunos van a quedarse, y cuando ya queramos algunos, quizás va a ser demasiado tarde. Entonces yo creo que Dios nos está hablando a tiempo porque Dios es bueno. La Biblia dice que un día Dios le comisionó a Salomón, a través de su padre David, le comisionó hacerle una casa. Y ese es levantar una iglesia, por decirlo así. Levantarle un templo donde se le adorara a Dios, donde se glorificara el nombre de Dios. Y viene Salomón y le puso todo su empeño, todo su amor, y le hizo el templo más grande que Israel haya tenido en todos los tiempos. Salomón le levanta un templo precioso, dice que era enchapado de oro, allí no habían escatimado en todas las cosas que había de belleza sobre la tierra, piedras de oro, dice que habían querubines dentro, habían leones tallados en oro, eso era precioso.
Y Dios se agradó cuando ve un hombre, una mujer que quiere hacer las cosas bien y que no escatima, oiga esto, en darle a Dios, en amarle, porque el amor se demuestra a través de lo que le damos a Dios. Si usted lo ama, usted le da toda su vida. Usted ama a Dios, usted es capaz de reconocer que hasta este día Dios ha sido bueno con todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, dice la palabra de Dios que cuando Salomón terminó la casa de Jehová y terminó su casa, dice la Biblia que Dios lo bendijo en todo, porque todo lo que emprendemos en Dios, oiga esto, Dios lo va a bendecir. Y dice la Biblia que él ora a Dios y ora a Dios de noche. Y cuando Salomón ora a Dios, él esperaba que Dios se apareciera quizás. Dice que se le aparece Dios de noche. Y quizás Salomón aparecía, pensaba que Dios se le iba a aparecer diciéndole: qué bárbaro Salomón, qué bueno que has sido conmigo. Mira, me encanta lo que has hecho. Me encanta esta casa. Me encanta todo esto. Pero Dios no se le aparece dándole halagos a Salomón. ¿Está conmigo? Dios se le aparece dándole una revelación. Quiere decir que muchas veces nosotros hemos servido a Dios, le hemos trabajado a Dios, hemos sembrado en Dios, hemos hecho cosas para Dios, y Dios no va a aparecer diciéndonos: qué bárbaro, qué bueno cómo me serviste, qué bueno lo que has hecho, qué bueno cómo has ganado alma, qué bueno lo que has sembrado, qué bueno tu fidelidad, qué bueno. Dios se apareció diciéndole a Salomón una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Bueno, no dista de lo que está pasando en nuestra nación y el mundo entero. Y le dice en el versículo 12, dice la Biblia que Dios le dijo a Salomón, acá en el versículo 12, y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice el versículo 13. El versículo 13, mire esto, póngale atención porque le va a decir tres cosas o tres eventos que pueden pasar en la tierra, en esa nación o en el mundo entero como lo estamos viviendo hoy en estos tiempos. Dice él: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Primero le dijo: puede que un día yo no esté conforme con la humanidad y yo cierre los cielos. Cerrar los cielos tiene que ver, oiga esto, en la Biblia, para que no haya lluvia, tiene que ver con que Dios aparta su bendición, porque la lluvia es símbolo de bendición. Pero nosotros lo podemos tomar también de forma literal. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si lejos de que no hubo lluvia, mandare la langosta para que consuma la tierra. La langosta es una especie de plaga. ¿Para qué? Para que devore los sembradillos. Pero que metafóricamente y figurativamente también tiene que ver con romper la economía. Entonces, dos cosas. Primero, quitar la bendición de una nación, de una persona, de una familia. Luego dice él: si yo enviare la langosta para que consuma la tierra, o sea, quebrar la economía, lo que produce será devorado. Lo que estaba a ser devorado. Entonces, primero Dios le dice: si yo un día quito la bendición y luego rompo la economía, dice todo luego él: y si yo enviare pestilencia a mi pueblo, eso es una plaga, eso es enfermedad. Entonces, de alguna otra manera, Dios le dice: yo voy a tratar con una generación, o pueda Salomón que trate con una generación con tres cosas. Voy a quitar la bendición. Pueda que un día yo quiebre la economía de una nación, de una familia o de una persona. Y pueda de que algún día yo mande pestilencia a un pueblo, que eso es enfermedades, son crisis a través, oiga esto, de eventos de enfermedades. Entonces viene y Dios le dice a Salomón: quiero que hagas esto. O sea, Dios se agradó tanto de Salomón por lo que Salomón había hecho, que le dijo lo que podía pasar en el futuro, lo que podía acontecer en una persona, en una familia, en una nación o en el mundo entero. Y luego el versículo 13, Dios le da la solución, que es lo que
nosotros debemos acatar y tomar en cuenta esta mañana, y que toda nuestra nación debería, oiga esto, de reflexionar. Y le dice este famoso versículo que muchos lo sabemos de memoria o lo tenemos en nuestro corazón. Y este versículo encierra 4 cosas, 4 demandas que nosotros debemos de hacer. Oiga esto, para que Dios obre en nuestras vidas. Si en algún momento la bendición se apartó, si en algún momento la economía se está rompiendo, se rompió, y si en algún momento vino calamidad a través de alguna enfermedad, alguna pestilencia, le dice él. Y él dice, si se humillará. Esa palabra si se es una, oiga esto, es una partícula que de alguna otra manera demanda, y dice, si se humillare mi pueblo. Entonces lo primero que dice Dios es que si se humilla mi pueblo. Número 1, nosotros debemos de entender que para que Dios restaure, para que Dios nos bendiga, y para que Dios quite toda pestilencia, y para que Dios nos restaure en la economía, y para que la bendición y la cobertura de Dios esté sobre nosotros, las condicionantes. La primera es humillarse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice él, quiere decir que si no se humilla, no hay. Y estas condicionantes que Dios mismo le otorgó como una revelación a Salomón, oiga esto, tienen un orden, no pueden ser alteradas. Por eso él las pone, porque es una palabra de Dios. Él no se equivocó, y usted me puede decir, el orden de los factores no altera el producto, no altera. Aquí sí. Primero Dios anda buscando un pueblo que se humille delante de él. Número 2, dice él, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego dice, y oraren. Y luego dice, y buscaren mi rostro. Número 3. Y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. 4. Entonces vuelve a hacer, mira él, abre con la condicionante y ahora abre con los requisitos. Y que dice, entonces, esa palabra entonces quiere decir de que si no cumplen, si no llegan a la estatura, y que si nosotros no tomamos en cuenta esas 4 demandas de Dios, o 4 medicamentos que Dios nos está enviando, entonces dice él, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que la medicina está allí. La medicina somos nosotros también. Por amor a nosotros, como le dijo Dios a Abraham, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Si hubieran 50 justos, por amor a 50 no lo hago, le dijo. Señor, tal vez no hay 50, si hubieran por amor a 30. Sodoma y Gomorra fue destruida no por la aberración que tenía Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido porque no se hallaron 10 justos. Si hubieran habido 10 personas entendidas allí, como le dijo Abraham a Dios, le dijo, perdona mi Señor mi atrevimiento, pero si hubieran 10, le digo. Y Dios le dijo a través del ángel, le dijo, si hubieran 10 por 10 no destruyó a Sodoma y Gomorra. Nosotros nos enfocamos en el por qué, pero el problema era de que no había gente que entendiera, oiga esto, el corazón de Dios. Dios le dijo al profeta Isaías, busqué un hombre, uno, que hiciera vallado entre Dios y los hombres, y no lo hallé. ¿Por qué? Porque la gente anda inmiscuida en sus cosas. La gente anda en lo de ellos. Nadie está, oiga esto, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de otros, de esta nación. Porque el día, de alguna otra manera, que Dios emita sus juicios sobre esta tierra, aunque ahorita usted no sea el golpeado en el mundo espiritual, tarde que temprano nos alcanzará. Si la economía de esta nación quiebra, nosotros nos vamos a ver afectados. Si hay peste, oiga esto, en otras familias, nosotros nos vamos a ver afectados. Si alguien en nuestra localidad se enferma, nosotros nos vamos a ver afectados. Si el presidente declara que se van a cerrar los cultos para poder ser, nosotros vamos a ser los afectados. Entonces, ahora podemos hacer cosas. Ahora podemos hacer cosas. ¿Como cuáles?
reflexionar y entender, oiga esto, que Dios nos está dando una oportunidad, y a los primeros que les está hablando es a la iglesia de Cristo, los atalayas que Dios tiene. Pero ¿qué se da el caso? Que los que más hemos ido, oiga, después de los alumnos de todas las escuelas que cerraron y dijeron que galán, la gente pensó que eran vacaciones, la iglesia cayó en el mismo estado, porque la iglesia no tiene conciencia, porque la iglesia no entiende lo que está pasando. Yo creo que viene el tiempo donde Dios quiere traer un despertar en nosotros, y que si nosotros como iglesia, la gente que ha sido clavada con la sangre de Cristo, la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, nos unimos a un clamor delante de Dios, Dios hará cosas sobrenaturales. Dios no puede sanar. Dios no puede restaurar. Entonces, ¿qué es lo que primero anda buscando Él? Las condicionantes. Él dice, necesito humildad. Necesito que la iglesia se humille. Necesito que mi pueblo vuelva al primer amor. O sea, usted me puede decir, pastor, pero yo tengo humildad. Nosotros necesitamos, oiga esto, que a partir de este día todos por lo menos apartemos unos 5 minutos y hagamos una intercesión por nuestra nación. Estamos en los 3 países del mundo que no tiene aún un caso, y hay gente que ha entrado en una gran conmoción y aún no tenemos un caso asegurado. Gracias a las prontas y todo, y la gente puede decir, no, es que gracias de alguna otra manera a que Dios tiene sus ojos sobre nuestra nación, y que los pocos que hemos quedado de alguna otra forma, que le hemos estado clamando a Dios con el corazón, Dios ha oído la oración de esas personas. Ahora imagínense si nos unimos todos. Habemos acá personas que tenemos hijos pequeños. Habemos personas acá que tal vez no tenemos hijos, pero somos abuelos. Habemos acá personas que tenemos gente de la tercera edad ya, y no quisiéramos ver una eventualidad como la que pasó en Italia, que se le multiplicó tanto el virus que en 24 horas perecieron 250 personas en 24 horas, hermano. Y que hasta el día de ayer a las 5 de la tarde ya habían 175 personas más que habían fallecido porque no se les podía dar la atención. Entonces ahora es el momento que nuestra nación, que lleva su nombre, El Salvador, oiga esto, nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Usted puede decir, pero yo quisiera que a este gobierno le fuera mal, porque hay, aunque usted no lo crea, hay cristianos evangélicos, pastores, oiga esto, no sé qué tienen en la cabeza, que quieren que a nuestra nación le vaya mal. Si a nuestros gobernantes les va mal, nos va a ir mal a todos. Dios le dijo a Daniel, al profeta Daniel, Dios le dijo a Daniel, le dijo, procurar la bendición de esta nación. Estaban en Babilonia cautivos, porque en la bendición de ellos vas a ser prosperado. Yo no lo quiero ver a ninguno de ustedes, le digo como pastor y como padre de esta casa, hablando incoherencias en las redes sociales o hablando en otros, oiga esto, y déjese a un lado todo su espíritu político que tiene. Si usted tiene atractivo para otra cosa, oiga esto, hoy demuéstreme que tiene madurez y que tiene pasión por las cosas de Dios, y deje de hacer comentarios raros y locos que hacemos muchas veces en las redes sociales, y hoy saque su espíritu de hijo de Dios y de hija de Dios de una vez por todas. Tomen humildad. Si había descuidado la oración, hoy es el momento que una vez más vayamos y tomemos la actitud correcta, porque estos son privilegios los que tenemos ahorita ya. De reunirnos, de congregarnos acá, ya son privilegios. No se sabe de aquí a mañana, porque en 2 días la situación cambió de 275. Y ahorita esta situación, oiga esto, hasta que no haya un medicamento, nosotros debemos de estar de alguna otra manera con todas las prevenciones y con todo el corazón. Y yo quiero externarle a muchos, a los hermanos, si alguien no quiere venir, que no venga. Pues que esto es un filtro, de eso me habló Dios hoy en la mañana. Es un filtro. Hay gente que no va a ir, hay gente que sí, y hay gente que sí va a querer. A esa gente que sí va a querer es con las que Dios, porque Dios viene dando una oportunidad a la iglesia, y de alguna otra manera los que aprovechemos esa oportunidad también va a haber un avivamiento en ellos, en los que lo hagamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dios dice humildad. Si se humillare mi pueblo. Esta es humildad. Usted ya no puede venir, oiga esto, con la actitud que veníamos hace una semana, ya no. De aquí para allá una actitud de humildad. Limpie asperezas. Vuélvase a Jesús de verdad.
de alguna otra manera, traiga la actitud correcta. Y si siente que va a venir a perder el tiempo, no venga. No venga. Si va a venir a chatear, si va a venir aquí a chambrear, si va a venir aquí a otra cosa, no venga. Quédese en la casa mejor, porque esa es la gente, los primeros que pueden, porque Dios es un Dios que quiere disciplinar al mundo entero. Y esta información es para nosotros, para la gente que quiere agradar el corazón de Dios, y Dios, en lugar de decirle que bárbaro, me gusta cómo me cantás, Dios te dice, va a haber un momento en que yo voy a cerrar los cielos y la economía se va a romper y la gente se va a volver loca, porque usted no me va a dejar mentir que media vez la economía se rompa en una familia, esa cosa es una tragedia. Y luego le dice, pueda que envíe pestilencia, y aquí van a verse dos cosas. Aquí la gente que tiene negocio, imaginen que los primeros que van a cerrar los bares, los comedores, los nightclubs, las discotecas, toda esa gente, y no de eso vive, pues. ¿Para dónde, pues? Y usted va a ver los mercados, la gente ya no quiere ir al mercado. Usted va a ver a la gente que tiene negocio, no quiere tener ni contacto con los negocios. La gente está acaparando y la recomendación es por lo menos para un mes. O sea que se va a cerrar de alguna otra forma. Y entonces viene Dios y le dice, si se humillare mi pueblo. ¿Y a quién le está diciendo? A nosotros. ¿Usted cree que si se humillan los bolos? Si se humillan las señoras allá de las nightclubs. Si se humilla, no. Dios le está hablando a esa iglesia. O sea, la medicina, la sal. Oiga esto, el medicamento de nuestra nación está en la iglesia. Y entonces viene Dios, si se humillan ellos, entonces los sano a ustedes. Oiga lo que le estoy diciendo. Si se humilla la iglesia, Dios sana a la nación. Si nos humillamos nosotros, podemos hacer la obra evangelística más grande que hayamos hecho en todos los tiempos. Lo salvo a ellos. Porque usted puede decir, pobrecito, allá, mire lo que está pasando acá, mire lo que está pasando, mire aquí lo que está pasando. Y que Dios, pero si se humillan ellos, dice Dios, es que el trato es con la iglesia. Porque nosotros dejamos de hacer, nosotros dejamos y perdimos, oiga, esa comunión con Dios. Si se humillan ellos, le digo, yo los sano. No lo sano, sano la tierra. Y cuando habla de la tierra, dice él, sana todo lo que está allí sobre la tierra. Entonces, es tiempo, hermano, de tomar la actitud correcta, que es tomar una actitud de humildad delante de Dios. Déjese de un montón de cosas, déjese a un lado la religiosidad y tomemos la actitud correcta delante de Dios. Número 2, dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y luego dice él, y oraren. Pastor, ¿puedo orar y después me hago humilde? No. Primero la actitud correcta y luego dice, y oraren. Eso tiene que ver con una comunión con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Mire estas cosas que son las primeras que se pierden en la iglesia. Porque la iglesia perdió la actitud y luego perdió la comunión, porque usted no me va a dejar mentir, aquí tenemos todo, tenemos predicador, tenemos tecnología, tenemos banda, tenemos cumbo y tenemos luces y tenemos todo. No tenemos oración. No tenemos oración. O sea, aquí el único culto que va a quedar quizás va a ser el culto de la oración. Porque ese es el que necesitamos. Y el que no tenemos hasta este día es el culto de la oración. Tenemos oración los lunes. Entonces, Dios está hablando acá. Primero la actitud correcta. Y luego la comunión, que es la que ha desaparecido. O sea, la medicina es la que no queremos. La comunión, la relación con Dios, de hablar con Él. Y no le hablo yo de venir a hablar como muchas veces, Dios chulo, y que no hablar y decirle a Dios, Señor, te necesitamos. Mis hijos te necesitan. Yo prefiero que nosotros hoy, esta mañana, reflexionemos y hagamos oraciones preventivas y no oraciones correctivas. Es mejor oraciones ya y no cuando haya sucedido la situación. Mire, allá en China dice que ahorita hay un gran avivamiento después que murieron 3,000 personas, hermano. ¿Por qué tiene que Dios que esperar que mueran más de 3,000 personas para que la gente se vuelva a Dios? O sea, ¿no cree que es mejor
Solo ver nosotros a través de la noticia, conmocionarnos a través de lo que dice CNN, a través de lo que dicen las redes sociales, a través de lo que dice el informativo, y no esperar a pasar un proceso o una eventualidad de esa magnitud. Nosotros, ¿no creen que es mejor, que nos bastaría con ver lo que está pasando en Italia? Que en 24 horas mueren 250 personas porque no se pueden atender médicamente, y que eso nos baste a nosotros para decirle: nosotros no queremos eso acá en nuestra nación, en nuestra familia. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿No cree que bastaría eso, hermano? Ya nos pasó acá. En el año 2004, les decía yo a los hermanos que las costas del Pacífico fueron amenazadas por un huracán categoría 4. Nunca se ha visto en el Pacífico un huracán categoría 4. Y era categoría 4 porque de Miami mandaron un cazahuracanes y fueron a ver y midieron eso. No sé cómo lo miden el ojo huracán y miden la velocidad del viento, y de que establecieron que realmente era un huracán categoría 4. ¿Qué hizo la iglesia? Que el gobierno dijo: pónganle palos al y tapen las ventanas y pongan tape y abastezcanse. Eso es lo más que pueden decir. ¿Qué hizo la iglesia? Se fueron a los montes, se fueron a las costas a decirle: Dios, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestra nación. Y se fueron y oraron, y el huracán tomó un viraje y en el viraje se desvaneció. ¿Usted se imagina lo que es un huracán categoría 4 en nuestra nación? No, hombre, si le queda como un soplido, como un escobazo que pasen acá. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de nosotros? Y yo le voy a decir a todos con toda sinceridad, y no quiero ocultarme ningún tipo de palabra: ¿de qué nos serviría tener buenos establecimientos, buenos negocios ahorita, si la economía se va a romper? ¿No sería mejor decirle a Dios: tener misericordia de todos nosotros y quitar esta peste? Y que la economía, y él dice: voy a sanar vuestra tierra. Pero número 1, necesito la actitud correcta, humildad. Número 2, necesita Dios que nosotros oremos, que nos volvamos en una comunión sincera. Pastor, a mí no me queda tiempo de venir los lunes. Es que yo no le estoy hablando de los lunes, le estoy hablando de que si no viene los lunes, no me garantiza a mí que usted tenga un devocional o una oración con Dios en su hogar. Pastor, yo ya la tengo. Entonces no es con usted esta situación. Usted está haciendo lo correcto. Tome su devocional. Y yo le dije: por lo menos en su devocional, tómese 5 minutos para interceder por nuestra nación y que tenga misericordia de nuestra generación. Número 3, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice él, y buscaren mi rostro. Eso es constancia. ¿Qué quiere decir buscar en mi rostro? Eso es constancia. ¿Qué quiere decir? Que no solo hoy, por lo que estamos pasando, porque Dios va a tener misericordia, porque el día que le pidamos, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros le pedimos, Dios es tan bueno y nos va a dar oportunidad, que Dios va a quitar esto que hoy amenaza a nuestra nación y el mundo entero. Esto va a pasar, yo lo creo, porque Dios es bueno y tiene el poder suficiente. Oiga esto: la humanidad ha sido golpeada por un montón de pestes y siempre ha salido adelante. Que han habido tragedias y pérdidas, es cierto, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Oiga esto: que nosotros no desistamos después de lo que vamos a pasar o a vivir, a que no desistamos y seamos constantes de aquí en adelante. Ya pasamos, la humanidad ya pasó. Allá por el año de 1800 pasó la famosa peste bubónica, que diezmó casi todo el mundo. Murieron millones. La peste negra, usted lo puede buscar en la historia y en el Google. La peste bubónica o la peste negra diezmó a la humanidad. Y eso era mortandad y mortandad por todos lados. Pero la iglesia se levantó. Y después de cada tragedia, entre más sobreabundó todas las cosas malas, más abundó la gracia de Dios. Entonces nosotros creemos, oiga esto, que si Dios no ha permitido que nuestra nación sea tocada, hoy es el momento. Tomemos la actitud correcta. Busquémoslo a Dios en oración. Oremos. Y luego ahora no desistamos. ¿Qué quiere decir? Seamos constantes y busquemos siempre el rostro de Dios. Ahorita en aflicción van a haber iglesias que se van a levantar, oiga esto, y gente que va a orar. Pero Dios quiere que cuando esto pase, usted no desista. Y número 4,
Voy cerrando. Y número 4 dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir que lo que provoca a Dios son los malos caminos que nosotros tomamos. ¿Qué es convertirse? Es dejar de hacer lo que estamos haciendo, dar la vuelta 180 grados y buscar lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo malo que estábamos haciendo? Los primeros 3 que están atrás. ¿Qué es lo malo que estaba haciendo Israel? Los primeros 3 perdió la actitud, dejó de orar y dejó de buscarle a Él y comenzó a buscar otras soluciones. Entonces dije, Dios, conviértanse de estas 3 cosas primero. ¿Qué es lo que te robó la comunión? ¿Qué es lo que te robó la oración? ¿Qué es lo que te robó la oración? ¿Qué es lo que te hace que no seas humilde? ¿Qué es lo que nos hace que no tengamos la actitud correcta delante de Dios? Entonces dice, conviértanse de eso. De ese orgullo, de la soberbia, de la altivez, de aquellos que tienen tiempo para todo, pero no para Dios. De aquellos que tienen relación con medio mundo, pero no para con Dios. De aquellos que son incansables en las cosas materiales. Y hay gente que dice, yo soy perseverante. Gente, oiga esto, que corona carrera. Gente que se sabe organizar en sus tiempos, en sus itinerarios de 24 horas, de semanas, de meses. Pero no se pueden organizar para tener una buena comunión con Dios. Usted va a ver que uno les pregunta a la gente, ¿y por qué no se ha congregado? No he tenido tiempo, es que he estado haciendo algunas cosas. Entonces Dios nos va a decir a nosotros, estás haciendo algunas cosas, estás a punto de ver las cosas que también yo hago. Es que eso es el problema. Usted ha estado ocupado haciendo sus cosas, pues deje ver las cosas que Dios está también queriendo hacer para demostrarlo que también Él ha estado ocupado. Pastor, qué fea y qué dura, qué golpeada esa palabra. No tengo otra, hermano. Esas son las palabras de amor que Dios le dio a Salomón porque le había hecho un buen trabajo. Le dio una revelación de la condición que podía caer sobre su nación y luego le dio la medicina, porque así es Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Él nos está dando la salida. Acá no es la Organización Mundial para la Salud. Acá no son los países, acá no son las medidas, acá es Dios. Hablábamos con otros pastores, es que va a golpear. Mientras no encuentren una cura, va a golpear El Salvador. O sea, El Salvador puede protegerse ahorita. Y la gente tal vez tomar conciencia un poco y que no golpee como golpeó otras naciones, pero que golpee a la iglesia. Y me decía, hermano, es que a la iglesia es la primera que va a golpearme. Porque somos una especie de Jonás en el barco. La tempestad de viento se levantó porque iba Jonás allí. La tempestad de viento se levantó y el mar se anegaba, oiga esto, porque iba Jonás. Y se aquietó cuando bajaron a Jonás. Dice que se aquietó el mar cuando bajaron a Jonás. Porque el trato de Dios, oiga, esto era con Jonás. Porque el hijo de Dios era Jonás. Porque el profeta de Dios era Jonás. Quiere decir que Dios tiene un trato con la iglesia. Y la iglesia dejó de funcionar. Y entonces a los primeros que quiere activar es a la iglesia. Y si la iglesia no reacciona, Dios va a ir más allá. Y decía un pastor, y prepárense, porque esto es el principio. Es principio de dolores, así lo dijo Jesús. Y dice, ¿y qué señales saberán cuando sea tu venida? Oiréis de guerras y de rumores de guerras, de pestes, pestes plural, no peste, esta es una, pestes. Y cada peste usted va a ver cómo repercute. O sea, ahorita lo que estamos haciendo como iglesia y en la economía lo que tiene que ver es cómo funciona el modelo. Es un prototipo. La peste quiebra la economía. Oiré de guerra y por eso dice pestes, hambres. Mire cómo viene el orden. Pestes, hambres. ¿Por qué? El hambre viene a causa de la economía. Y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice,
luego viene primero pestes, luego hambres, y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, que quiere decir que cuando no hay economía van a salir más ladrones. Si no hay trabajo, si aquí en nuestra nación usted decía, no hay trabajo y por eso es que, no, es que cuando la economía rompa, la cosa va a estar más grave todavía. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Es tiempo de reflexionar, hermano, esta mañana. ¿Está conmigo? Entonces, lo primero, una buena actitud. Una actitud de humildad. Esa es la buena actitud con Dios. De ahí toda esa soberbia, toda esa altivez y todo ese indio feo que le agarra a usted, eso volado, no le sirve a Dios. Dos, comunión. ¿Qué es eso, pastor? Orar, hablar, gemir delante de Él. Como dijo, clama a mí y yo te responderé. Eso no es orar, eso es clamor. ¿Qué quiere decir? Señor, ya probé de todo, ya no aguanto, te necesito. Y luego dice la Biblia, y buscar en mi rostro, esa es constancia. O sea que usted no se puede dar por vencido de aquí para allá, ya no se dé por vencido. No le vaya a agarrar de que esto es una vacación. Y se convirtieren de sus malos caminos, dice la Biblia, y buscar en mi rostro, y luego dice el número 4, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Es cambios. Cambios. Arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que deje de hacer lo que está haciendo que no le agrada a Dios. Eso es arrepentimiento. Señor, no lo vuelvo a hacer. Ya no lo voy a hacer. O sea, mire estos 4 medicamentos combinados hacen la medicina, dice Dios. O sea, ¿cómo le pudiera decir? Porque Él dice, entonces, dice Él, entonces, reunidos los requisitos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué quiere decir? Son 4 números que tiene su teléfono. 1, 2, 3, 4. Entonces, dice Él, yo oiré. Marqué 3, pastor, marqué 3. No hay un entonces. Marqué 2. No hay. ¿Está conmigo? Entonces, dice Él. O sea, solo hasta entonces. Es como los requisitos cuando alguien pide un préstamo en el banco. Dice requisitos. Y allí comienza a llenar. Me falta este requisito. Mire, aquí le devuelven la boleta o le devuelven la solicitud. Le dice, aquí no ha completado los requisitos. Tome. No se la podemos ni recibir la solicitud. Así es Dios. Entonces Dios esta mañana nos está diciendo a nosotros que si esos 4 requisitos no están en nosotros, entonces no se va a dar el entonces. Entonces yo oiré desde los cielos. Primero va a oír. Dios tiene oído. Perdonaré sus pecados. Y yo decía, ¿por qué va a oír y no ver? Va a ver hasta después. Es que Dios no nos quiere ver cuando nosotros no tenemos estas 4 cosas. Nos oye, pero no nos mira. Pastor, ¿qué es eso? Estamos básicamente como ignorados. O sea que Él me da la espalda. No, el que le dio la espalda fue yo. Dios siempre nos ha querido tener de frente. Entonces yo iré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados. Primero, lo que quiere traer Dios es perdón de pecados. Y luego dice Él, los voy a oír, voy a perdonar sus pecados y luego voy a sanar la tierra. Mire, mire el desatar de Dios. Los voy a oír, voy a perdonar los pecados. O sea que aquí los primeros que debemos de arrepentirnos somos nosotros, la iglesia, y luego voy a sanar la tierra. Y luego dice Crónicas, verso 15, y dice Él, ahora, después de esta predicación, o sea, ahora, estarán abiertos mis ojos, voy a abrir los ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que, cómo es que Dios comienza? Todo comienza con su oído. Ahora, dice Él, ya de que el pastor les predicó, entonces voy a abrir mis ojos y voy a oír,
voy a estar atento con mis oídos a la oración, dice él, en este lugar. Verso 16, dice él. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Así que yo creo esta mañana que cada uno de los que estamos acá tenemos la medicina correcta. Usted puede decir, me voy a quedar en casa, pastor. Qué bueno. Si no ayuda, no estorbe. Pero yo le vengo a hablar con un corazón sincero y directo. Que la gente que va a emerger es gente número uno que tiene entendimiento de 4 cosas que Dios anda buscando: humildad, oración, constancia y que esté dispuesto a hacer los cambios y los ajustes necesarios para que Dios perdone nuestros pecados, para que Dios vea nuestra actitud y Él promete que va a sanar nuestra tierra. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana y nos volvemos a Jesús y tomamos en serio a partir de este día para que Dios haga una obra especial en cada uno de nosotros? Yo quiero que cierre sus ojos.